A pesar de las nubes, la música, las historias van llegando a este programa, Diego, y lo hace de la mano de Nadia Larcher, que se acercó a conocer también el espacio del Olimpo. ¿Cómo andás, Nadia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por venirte. No, por favor, un placer, gracias. Es el programa con el nombre más lindo del mundo. Bueno, vos también le cantás a los árboles, venís de Catamarca, ¿no? Y nos contabas un poco recién que te fuiste acercando también a Buenos Aires haciendo música. Sí. Ayer pensaba con un amigo que estábamos ensayando y pensaba eso, que la música es para mí un viaje literal, ¿no? O sea, es un viaje. Significó eso desde que tengo 10 años, que empecé, que dije, voy a cantar a los 10 años y por supuesto uno no lo dice como ahora lo dice, ¿no? A esa edad, porque involucra más juego tal vez o más otras cosas, pero es un viaje, me llevó por... Creo que no conocí ningún lugar sino con la música, y es para mí así. Tengo que estar en un estado de agradecimiento permanente con los sonidos, con los otros que hacen música, con la gente que abre espacios para hacer música. Es un agradecimiento permanente, así me han llevado por todos lados y uno aprende así viajando, ¿no? Es lo más importante. Nadia, y decinos algo de los árboles de Catamarca, que también tienen sus sonidos, por supuesto, pero ¿cómo es esa relación y qué nos podés contar a los que no vamos mucho a Catamarca? Bueno, voy a hablar de un árbol en particular. Nosotros tenemos un árbol que es el algarrobo, que es un árbol milenario y que alimentó a los primeros pobladores, ¿no? de estas tierras, de esas tierras catamarqueñas y de estas tierras a nuestros pueblos ancestrales, ¿no? El algarrobo forma parte de nuestra vida y es un árbol que es muy noble y muy bondadoso, porque da alimento, porque da sombra, porque ofrece protección, porque su madera es muy noble, una madera muy fuerte, una madera que dura a través de los años, de los siglos incluso, y que hoy para nosotros, yo como andalgalense lo digo, se convirtió en un símbolo de resistencia también. Por eso hablo de ese árbol en particular. Nosotros yo formo parte de una asamblea y además soy una vecina de Andalgalá, que aunque esté lejos y ahora esté también siendo vecina de otros barrios, sigo siendo parte de esa comunidad, y ese árbol significa la resistencia una resistencia de lucha frente a las empresas multinacionales que vinieron a explotar toda la cordillera, ¿no? de mega minería y entonces siempre que pienso en un árbol, pienso en el algarrobo e inmediatamente pienso en los vecinos que siguen allá luchando y para evitar este desastre natural, ¿no? que significa para Latinoamérica la explotación a cielo abierto de metalífera, ¿no? Justo estaba viendo acá la presentación de esta película y bueno, muchos de mis vecinos están siendo protagonistas de esa película, por ejemplo. Entonces, bueno, hicimos toda la relación, pero básicamente un árbol, siempre que decimos el árbol, para nosotros es ese árbol. Siempre que hay alguien que dice el árbol o los árboles, yo pienso en ese árbol. Entonces me trajiste eso. Tiene un fruto que es como una golosina. Sí, es la algarroba, sí. Bueno, de hecho, forma parte de mi infancia, ¿no? Mi vieja llegaba el verano y cuando los árboles se desbordaban amarillos de algarrobo, había que ir a juntar la fruta porque de eso se hacía una bebida que es riquísima, que se llama la ñapa, que es dulce, mi mamá la preparaba de una manera, entonces tomabas añapa fresca en verano y era elixir, ¿no? Era un jugo riquísimo. Después había consecuencias, ¿no? Muy proteico, es un alimento muy poderoso, muy alimento de los pueblos. Así que sí, tiene ese fruto. Por eso digo que es muy bondadoso ese árbol. Acá sobre la mesa señalabas la peli, el folleto de la peli
Olvídalos y volverán por más, que justamente hace una crítica a la mega minería a cielo abierto. Y leía justamente que hace poco hubo una ordenanza que puso un poco un freno a la lumbrera, ¿no? Sí. En Catamarca, en Andalgalá. ¿Cómo fue ese proceso ahí de resistencia y también de hacerlo desde la música? Sí, bueno, para mí fue muy fuerte porque implicó un pensamiento implicó una exigencia a nivel de la coherencia que tenía que tener como artista que fue muy fuerte para mí y que nunca no siempre supe desempeñar de la mejor manera, pero siempre fue una enseñanza, ¿no? Me tocó ya por esta situación, por estar, por formar parte de la lucha de los vecinos, de mi lucha, ¿no? No era una lucha ajena, era mía también, porque yo vivo en ese pueblo y toda mi familia vive en ese pueblo. Implicó que tenga que decidir no cantar en determinados lugares o para determinada gente, o que me lo nieguen, por ejemplo, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo no participo de los festivales oficiales de la provincia desde hace muchísimo tiempo por esta razón. Y ellos fueron explícitos, ¿no? O tener que vivir situaciones de que venga gente a zamarrearte, ¿no? Siendo chica, ¿no? Y mujer, después de que te bajaras de un escenario por haber dicho alguna cosa, ¿no? Situaciones que en ese momento eran muy dolorosas, pero que después implicó una reflexión sobre la cierta ética ¿no? de un artista, y que implicó también evaluarme después en situaciones, ¿no? Si tocar para el gobierno, qué significaba tocar para eventos que organiza el gobierno, ¿no? ¿Qué gobiernos? ¿Quiénes? ¿No? Una discusión para mí muy potente que continúa todavía en relación a qué es lo que hace un artista cuando forma parte de las políticas culturales oficiales, digamos, ¿no? Y una reflexión larga ahí, ¿no? Y una discusión de muchas preguntas acerca de eso. Y es algo que atraviesa a todas las personas que salen a una escena con la música, con lo que sea. Y por ahí es una pregunta que solo aparece cuando se tira un poquito de la cuerda, como estas escenas que vos traes, que bueno, una tensión ahí, una cosa muy, muy cercana, pero en cualquier escena a la que uno se sube, sea por supuesto de un Estado, sea de una empresa privada, tiene un sentido muy profundo, y esa pregunta tendría que latir en todos nosotros cada vez que agarramos un micrófono o que salimos a hablar adelante de otros, porque tiene un sentido que nosotros necesitamos observar, ¿no? No da lo mismo, por supuesto. Y también me pasó no solo en relación al gobierno, sino también en relación a la propia lucha, ¿no? Porque de repente me encontré, esta lucha lleva mucho tiempo, ¿viste? Lleva como más de 20 años, ¿viste? Pasa que recién se visibiliza y tiene algunas, pero es una lucha larguísima. Y entre las cosas que me permitió ver esta lucha también es una reflexión acerca de cómo de componer para, ¿no? o de escuchar producciones o creaciones que son solo contestatarias, pero por cierta pose frente a las luchas, o como si fuese funcional la música. Todavía, viste, lo tengo ahí un poco, pero como si el arte de decir se olvidara de pronto, ¿no? Y fuese todo superficial, ¿no? Y de pronto escuchaba artistas componiendo canciones para esos momentos, pero sin un compromiso después en relación al sonido, a la palabra, ¿no? Entonces también se ve como es complejo el panorama, ¿no? Y vos hablabas recién de tensión y está eso, se vive, ¿no? Y por ahí lo interesante es ubicarse en esa tensión para pensarse, ¿no? Para pensar la música. Las imposturas, el como sí, ¿no? Como observar eso cuando uno se pone en esa situación. Tan fácil es de observar cuando otro lo hace, ¿no? Sí, cuando claro, uno ve a otro en escena, dice, están impostando un poquito. Claro. Pero también cuando le llega el momento, sea el momento que sea, es como ver cuál es la impostura propia, ¿no? Claro, qué decisiones toma, ¿no? Qué decisiones
se ha generado con las luchas estas de los pueblos, ¿no? La lucha contra Monsanto, con la mega minería, se ha generado como todo un sector de artistas y músicos populares que están ahí acompañando las marchas, acompañando la lucha. Y que a mí eso me parece una apuesta fundamental y valiosísima, porque las luchas necesitan de la música, porque eso hace que se vuelva menos cuesta arriba, ¿no? Pero también hay un lugar en el que las luchas se tienen que terminar, porque hay que dar otras luchas, ¿no? Yo siento eso. A mí, yo nunca sentí alegría, por ejemplo, de marchar o de enfrentarme con la policía, nunca sentí eso como un estado de alegría, porque no tenía sentido para mí. O sea, mi pueblo camina todos los sábados y la consigna es por el agua del pueblo. Entonces para mí no tenía sentido en relación a cómo puede ser que nuestra humanidad esté, aún después de tantos siglos de reflexión, de pensamiento sobre quiénes somos y qué venimos a hacer, ¿no? En este mundo, qué estamos haciendo, que siga un pueblo, en muchos pueblos, pidiendo por el agua. Era casi una situación inhumana, ¿no? Yo no me quería sentir cómoda en esa situación, ¿no? Quería que se acabe, quiero que se acabe, quiero que la gente deje que las luchas sean otras, menos básicas, ¿no? Menos, pareciera que vamos a estar todo el tiempo ahí, ¿no? El agua, el alimento, y son inherentes a nuestra humanidad, y ahí estamos, y vamos a tener que estar todo lo que sea necesario, ¿no? Pero para mí hay que salir, ¿no? Tenemos que poder resolver estas situaciones e ir hacia adelante a otras luchas, ¿no? No, sería gracioso si no fuera trágico, claro. Es como absurdo. Sí, y es interesante escucharte sobre esto que decís, ¿no? De las preguntas que te haces ante cada situación, pero que tienen que ver con tomar una postura. Pienso a veces cómo se banaliza la cuestión de los artistas vinculados a la política, pero no en sentido partidario, ¿no? Y cómo muchas veces queda solamente la imagen de el artista tal, no sé, kirchnerista, macrista, y digo, es tan amplio el matiz, y simplemente es a veces tomar postura ante las cosas, y cómo muchas veces se termina tergiversando lo que uno hace. Para mí la política en el artista está dentro de la obra, ¿no? Sí, también está en los lugares que va y ocupa, ¿no? Donde se para a cantar a alguien que canta. Pero también tiene que estar adentro de las formas, ¿viste? Tiene que estar ahí cuajado, tiene que estar cifrado en la obra, porque me ha pasado, ¿viste? De escuchar canciones contra la mega minería, pero que a nivel de la forma no es una, o sea, no sé, es una música que no enriquece a nivel de lo que necesitamos escuchar para reflexionar, para pensarnos de otra manera, ¿no? La música que no está en la tele, la música que no está en la radio comercial, no dejando pensar a la gente, ¿no? Esa música de frecuencias chocha, ¿no? Que los pibes se ponen para no escuchar lo tormentoso del mundo, pero que a la vez los tiene como atrapados en celdas ahí de sonidos, de frecuencias que no te dejan oír otras frecuencias, ¿no? La forma es el fondo, por supuesto. Claro. Esa es la profunda discusión de la música o del arte, ¿no? Como en la forma está el fondo. Sí, claro, si la denuncia la forma es contenido también, ¿viste? Es como eso también. Para mí no hay que tener miedo de dar estas discusiones, porque por ahí suenan un poco extrañas, ¿no? Cuando lo que necesitamos es ir adelante a combatir, ¿no? Pero el combate no nos tiene que volver superficiales, ¿viste? Y a veces las luchas son tan emergentes, digamos, tan contingentes. Las luchas te ponen todo el tiempo frente al emergente, ¿viste? Hay que salir ya. Y a veces nos desorganizamos, nos olvidamos que la palabra hay que pensarla, nos olvidamos que la música hay que pensarla, ¿viste? Y eso hace que nuestros esfuerzos sean efímeros, ¿no? Como que nuestros logros sean efímeros. Y tenemos que estar todo el tiempo apagando conflictos, ¿no? Y no podemos sentarnos a pensar nuestro sonido. Y yo creo que hay que esforzarse por poder tener ese espacio también para decir
qué quiero comunicar, ¿no? Y no solo el emergente de ya tengo que comunicar esto, sino qué quiero, ¿no? Pero bueno, es difícil, es difícil, pero para mí tenemos que tener esa posibilidad. No solo la tiene que tener la música culta o clásica, nosotros que estamos en el ámbito de lo popular, del pueblo, tenemos que poder hacerlo también desde ese lugar, ¿no? Es como, lo digo desde el anhelo, ¿no? Desde el deseo, de que me planteo eso como un norte. Y en la radio también, por supuesto, aquí y ahora estamos haciendo comunicación y esta charla que también habla de la música y la música se convoca sola. Tenemos música de Nadia para escuchar, grabaciones, pero también estás vos acá, así que podemos escuchar tu voz, tus canciones y seguimos charlando en la radio presente. Voy a cantar una vidala que se canta mucho en carnaval, para el verano, y que justamente habla del algarrobo. Algarroba, que gusto me dan tus ramas cuando empiezan a brotar. Cuando empiezan a brotar, señal que viene llegando el tiempo del carnaval. Algarroba, la vida con la copla sale a cantar y a bailar. Ay, sale a cantar y a bailar con el calor de la luna y el amor del carnaval. Algarrobo, 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 algarrobo. Y ahí suena Canción de las Cantinas con la voz de Nadia y de Acaseca. Y mirá, qué aplausos. ¡Bravo! Juli solo hace todo eso. ¿Viste? Pasa que es en vivo eso. Sí, qué lindo. Bueno, quería compartir ese momento porque es un momento muy, muy lindo, sí, un momento inolvidable para mí. ¿Qué fue ese momento? Describámoslo entonces. Fue una invitación que se repitió ahora hace poquito para mí son ya, además de ser maestros, son amigos queridos, que Juan Quintero, Andrés Beusaer y el Tiki Cantero, Mariano Cantero. Antes que nada son maestros, ¿no? Después, por suerte, la vida se acerca y la música también, y pude compartir esta canción, que es una canción alucinante de Rolando Valladares, el Chivo Valladares, un tucumano, que se llama Canción de las Cantinas, ¿no? Y que tiene así un estribillo increíble que dice que se amontona en la noche, ay amor, que yo no sé, ¿no? Como un estar del hombre solo frente a esa inmensidad, a lo negro que no es lo oscuro, que no es la nada, ¿no? Es otra cosa así. Bueno. Y música como la de Acaseca y la que vos traes, Nadia, música de esa que hoy un poco no llena el espacio, ¿no? No es la música que retumba y completa el espacio del todo, deja lugar para el silencio, y también es parte de la discusión, del debate, de la charla que estamos abriendo sobre la música, ¿no? Sí, claro. ¿Qué rol cumple la música en nuestras vidas? ¿Cuántas veces siempre está llenando un espacio vacío? Sí. Y de qué manera lo llena, ¿no? Si aturde, si acompaña, ¿no? ¿Qué pasa ahí con la música? Escuchábamos esta canción que por supuesto para escucharla hay que bajar un poco. Claro, y que me parece que lo que pasa con estas músicas es que la situación no es que todo el mundo tiene que hacer esta música, ¿no? O que todo el mundo tiene que escuchar esta música. La situación es que sea una opción frente a otras músicas, y yo creo que lo que hace, volvemos al mercado, a las radios comerciales, a la televisión, es directamente invisibilizar, ¿no? La opción. Cuando yo le decía a mis alumnos que cuando uno tiene opciones, tiene la posibilidad de elegir, y cuando uno ya tiene la posibilidad de elegir, deja de ser pobre, ¿no? Cuando uno tiene
la posibilidad de elegir, ya está, ya deja de ser pobre. Cuando somos pobres, cuando no tenemos posibilidad de elegir, ¿no? Cuando nos toca eso así directo, lineal, hacia una sola cosa, ¿no? Entonces me parece que es la única situación con esta música, ¿no? No es ni mejor, ni más necesaria o menos necesaria que otra. Es una opción y debería estar al alcance de todos para sentirnos un poquito más libres. Por suerte para mí, yo siento que tengo esa posibilidad de elegir, incluso como cantante, ¿no? Que eso ya es mucho, ¿no? Decidir estar cantando y esta música, ¿no? Eso es lo que me saca de cierto lugar. Después hay que vuelvo a esa idea de la coherencia, pero ya te pone en otro lugar, ¿no? De responsabilidad. ¿Y cómo ves el mundo del folclore hoy acá en el país? Hablábamos hace poco con una banda que anduvo por acá también de los escenarios, ¿no? De los escenarios posibles para el folclore, de los grandes festivales, ¿no? Como Cosquín, Jesús María. ¿Cómo ves todo ese mundo? Bueno, para mí el escenario, para mí la música es una cosa y el espectáculo es otra cosa, ¿no? Hay un momento en el que se juntan, que es el momento en que se hace música, se espectaculariza una música, digamos. Pero la música no transcurre en el escenario y no debería transcurrir solamente en el escenario, ¿no? El escenario es como una etapa final muy, muy efímera. Es hasta una situación absurda para un artista, porque es el lugar desde donde uno establece contacto con la gente y se comunica. No debería ser el único, pero es un lugar hasta bizarro, miren lo que voy a decir, ¿no? Porque de pronto se prenden luces, si tenés suerte hay un buen iluminador y acompaña la música, pero si no son luces LED que se prenden y se apagan, ¿no? Verdes, rojas. Si tenés suerte hay un buen sonidista que es sensible al sonido y acompaña y hace al sonido, y si no suena. Es una situación bizarra. Bueno, el escenario, la ¿no? historia Entonces, de la música tiene muchos músicos que en una búsqueda existencial abandonaron los escenarios. Sí, abandonaron y se dedicaron simplemente a escribirla. Sí, hay que tener yo creo que hay que tener una integridad potente para subirse al escenario. Para mí no es una situación cómoda para nada. Y no hay que olvidarse que la música empezó siendo una cuestión colectiva de grupos. O sea, ¿no? Los que hacían música no estaban desvinculados por una tarima de 2 metros arriba de los que no. Es una cuestión acústica también, pero también es una cuestión visual, ¿no? No, es jerárquica. Y es potente, sí. Exacto, es potente, ¿no? Que la gente tenga que levantar la cabeza para ver a otros que miran desde arriba. Es potente, es muy potente. Por eso yo creo que otro tipo de escenarios, que eso de llamar alternativo a cosas que en realidad son las que tendrían que ser cosas como súper prioritarias, es un bajón, pero escenarios que estemos más vinculados, ¿no? Que haya más ronda, que la gente cante más, que no sea solo de observación, que acompañen con el silencio, ¿no? Que sea un espacio no de sacralización, sino de un vivir real, ¿no? De que te pase por el cuerpo, de que sientas el sonido. Pues si no nos olvidamos que el sonido es un fenómeno físico, real, ¿no? Yo en este momento ahora la radio, por ejemplo, es un fenómeno, que nos olvidamos la magia que significa, ¿no? Que están llegando ondas que se están multiplicando hacia muchos lugares y casas, y aquí hablando que te está llegando. O sea, lo que estoy haciendo yo es generar vibraciones que corren el aire y entonces vos me podés escuchar por eso. Es real. Y el sonido tiene además la situación que no es real, pero que no se puede ver, ¿no? Porque vos me estás escuchando ahora, pero no puedes ver esas vibraciones, como el viento. Entonces, bueno, los escenarios tienen esa situación. Por supuesto, vamos a los escenarios, ¿no? Estamos en los escenarios. Y la gente habla del escenario, pero la música no es el escenario, ¿viste? Tiene que pasar de otra manera. A los músicos, por suerte, nos pasan los ensayos, ¿no? Que hacemos comunidades y entonces compartimos tiempo, vivimos, almorzamos, tomamos un mate y eso nos pone
pero bueno, sería interesante compartir con la gente también de otras maneras, ¿no? Por eso hay espacios, hay encuentros de músicos que se estuvieron haciendo mucho el año pasado. Fueron espacios interesantes en que la gente formaba parte de la misma ronda del músico, y eso enriquece de verdad, te saca de ese abismo que implica, ¿no? Pensar que vos estás arriba, ¿no? Es extraño, pero bueno, ese es mi pensamiento con los escenarios. Y hablas un poco de nosotros cuando vamos a los escenarios, porque andás en proyectos grupales, ¿no? ¿Cuáles son esos proyectos que andan rondando musicales? Dos proyectos que son muy diferentes, pero que también sí fueron cosechados de inquietudes. Un proyecto con un músico y compositor llamado Ignacio Vidal, que se llama Será Rebol. Es un proyecto que yo quiero mucho porque me ha enseñado a cantar con otro, ¿no? Una cosa que no me había pasado. De chiquita canté sola y también no tuve la suerte de hacerlo con otros, y empecé con Nacho a cantar a dúo, y fue muy, muy hermoso, muy enriquecedor. Eso es Será Rebol, que estamos por sacar un disco ahora, un disco independiente gestado por la colaboración de muchos amigos que dijeron, así como en una minga, bueno, yo pongo los micrófonos, yo pongo la computadora para mezclar, yo edito, ¿no? Así que así, de esa manera estamos armando, ya terminando ese disco, que va a salir a fin de año. Cuando tenga voy a acercar a las radios, sí, seguro. Y el otro proyecto se llama Pato, inspirado en un compositor catamarqueño tucumano llamado Luis Víctor Gentilini. Con él estamos recuperando canciones que no se escuchan, digamos, con ellos. Ese proyecto está integrado por, los voy a mencionar a los muchachos, Lucas Pierro, que es el pianista y el arreglador, digamos, el que trasladó todas las ideas de la banda a la partitura. Y Patricio Gómez Saavedra, el guitarrista, Nicolás Fernández en contrabajo y Gustavo Chenú en la percusión. Y bueno, también fueron dos proyectos, son dos proyectos de mucha enseñanza, mucho andar, mucho pensamiento también, y van sucediendo cosas interesantes y lindas. Esos. Esa es la voz hablada de Nadia, y también podemos escuchar la voz cantada de Nadia, un poquito más de música en vivo y también de música para compartir en ese orden. Creo que, no sé si qué tiene para compartir, pero voy a compartir una vidalita catamarqueña y después que suene la música. Buenísimo. Hace que sonara un pedacito. Dice: el amor es una planta, pobre de mí, que nace del corazón y donde me han visto una prenda que yo la perdí. Ya me estoy aborbojando, pobre de mí, como se aborboja el trigo y donde me han visto una prenda que yo la perdí. Ay, virgencita del valle, pobre de mí, con todo el alma te digo, y donde me han visto una prenda que yo la perdí. No me gusta encender fuego, pobre de mí, por no estar sopla que sopla, y donde me han visto una prenda que yo la perdí, que yo la perdí, que yo la perdí.